Nos encontramos el día de hoy aquí en Hablemos de Justicia Penal con mi estimado amigo Miguel Ángel Aguilar López y con un invitado de lujo. El día de hoy nos acompaña para hablar sobre el tema de los juicios orales en este nuevo sistema de justicia penal, el abogado Juan Velázquez. Juan, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Bienvenido al Instituto Ojivo. Raúl, muchas gracias por la invitación. Miguel Ángel, estoy impresionado de lo que es este instituto, los felicito y pues me siento muy honrado porque estoy acompañado de un campeón defensor de los derechos humanos Muchas gracias. y de otro campeón de la justicia. Qué gentil, Entonces, eres la personificación de un juez. Y te lo digo por la experiencia que tengo el año que entra de 50 años de abogado litigante. Eres Bueno, muy gentil. por esos motivos me siento muy orgulloso, muy agradecido de estar aquí. Gracias, Juan, y gracias por aceptar la invitación para estar aquí con nosotros y sobre todo abordar ese tema que resulta tan importante para el foro de los abogados. Los juicios penales, la oralidad y sobre todo ahora que estamos a 5 años del inicio de este sistema con el Código Nacional de Procedimientos Penales y a poco más de una década de la reforma constitucional que vino a instaurarlos. Sin duda que ha significado cambios profundos, cambios muy interesantes en la manera de impartirse justicia, en la manera en que opera el sistema de justicia penal. Así de que la primera pregunta que te quisiéramos, en todo caso, hacer parte precisamente de esta base. ¿Cómo observas tú en estos años el nuevo sistema de justicia penal? A ver, yo creo que para darle respuesta a tu pregunta tendría que poner en contexto lo siguiente. Cuando yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con profesores extraordinarios que los alumnos conocen ahora por los libros de texto, aprendí desde luego derecho constitucional, garantías y amparo, y bueno, todo lo relativo, digamos, a mi ejercicio más adelante como defensor en la materia penal. Pero ya en ese ejercicio me di cuenta de que desafortunadamente todas esas garantías del, digamos, debido proceso legal en la práctica eran nugatorias, porque las garantías del artículo 20 de la Constitución, de no incriminarse, de tener acceso a un defensor y desde luego no ser obligado a declarar, y de acceso al expediente y de poder ofrecer pruebas de descargo y en fin, no eran garantías para el acusado, para el indiciado, sino para el procesado, para cuando ya la persona estuviera siendo enjuiciada. Bueno, pero, había las garantías de que un policía no podía entrar a un domicilio sin un mandamiento judicial de cateo, no podía sin ese mandamiento hacerse de las pruebas, no podía privar a una persona de la libertad personal sin que hubiera flagrancia o urgencia, no podía incomunicarlo, no podía. Pero en la realidad sí podía, porque todas esas violaciones, cuando luego se reclamaban ante un señor juez, el juez decía, y pues con una cierta razón, oiga, pues yo nada tuve que ver en eso, pues eso es un tema policíaco, reclámeselo a los policías, incluso fínqueles una responsabilidad penal, un allanamiento de morada, una privación ilegal de la libertad, en fin. Pero yo ya con eso no tengo que ver, es de aquí en adelante. El Ministerio Público, las averiguaciones previas, se despachaba con esa cuchara grande de que pues todas esas violaciones se habían ya consumado, ya no eran de a tiro reparables, y todas esas violaciones la policía las cometía con un solo propósito, el de obtener una confesión. Porque la policía, entonces judicial, porque antes del Ministerio Público, la policía dependía de jueces que investigaban. Así es. Okay. Desaparecieron los jueces, fueron sustituidos por el Ministerio Público y de todos modos a esos policías se les quedó lo de judicial. Esos policías judiciales, a través de todas esas violaciones y luego, pues digamos que con con el visto bueno o digamos, el no prestar atención de los agentes del Ministerio Público, lo que hacían era arrancar una confesión.
Insisto, la Policía Judicial colabora con el Ministerio Público, es auxiliar del Ministerio Público, es una autoridad competente para recabar confesiones. Esas confesiones, por el principio de inmediatez, de que pues, es lo inmediato, y antes de que el confesante reflexione, son las primeras y entonces son las válidas. Si después ante el juez se retracta, tiene que dar un motivo y lo tiene que probar, porque si no la confesión en México era la regina probatorum, la reina de las pruebas. A mis señores jueces, que siempre están atiborrados de trabajo, se asomaban así entre los expedientes. A ver, licenciado, pues caray, me viene a quitar el tiempo, no ve cómo estoy ocupado. Pues sí, su señoría, pero es que, pues yo quiero defender a mi defendido que está aquí. Pero licenciado, pues ¿qué le defiende si está confeso? A mis señores con esa confesión, la policía tenía asegurado una sentencia condenatoria. Eso produjo un efecto perverso. El efecto perverso de que no tenía que haber una policía científica, pues porque ¿para qué querían ser científicos? Lo que ellos habían aprendido era a violar todas las garantías, o violando todas las garantías, arrancar esa confesión. De pronto todas esas reglas comenzaron a cambiar. La policía ya no podía tomar declaraciones. Bueno, las declaraciones solo ante el Ministerio Público, el juez de presencia de un defensor. Bueno, ahora ya ni siquiera, y en este nuevo sistema maravilloso, se permiten esas actuaciones arbitrarias de las autoridades que investigan, pero ¿cuáles autoridades? Bueno, las declaraciones solo. ¿Cuáles autoridades tenemos que investiguen científicamente? Si por esa perversión nunca se habilitaron para investigar. Y entonces, si es un sistema maravilloso, porque ahora basta la mínima violación al debido proceso legal para que, digamos, todo se desmorone. Pero, ¿y cuántos operadores tenemos? Como agentes policíacos, como fiscales, el Ministerio Público, habilitados si es un sistema en la verdadera observancia de ese proceso legal. Y eso pues ha motivado que haya una gran impunidad, una impunidad del 99% de los operadores. Bueno, no, algunos sí, seguramente más enterados y optimistas dicen no, la impunidad no es del 99, es del 97%. 97, 98, 99. Entonces, pues ahora tenemos el sistema, insisto, maravilloso, realmente maravilloso, pero sin muchos operadores. Los señores jueces reciben luego esos enjuiciamientos y pues naturalmente esos enjuiciados los tienen que poner en libertad. Claro, esos jueces malvados que son los que pervierten la justicia y ponen en libertad. Pero ¿por qué ponen libertad? Porque las autoridades, los señores jueces quisieron recabar esos datos, esas pruebas de cargo. Ese es mi punto de vista. Sin duda, Juan, que tú has observado y vivido experiencias en materia del sistema de justicia penal a lo largo de varias décadas, y sobre todo observando no solamente la manera en que la ley se aplica, se lleva en la práctica, sino también un factor que lo mencionas tú, lo mencionas muy bien, el factor, sin duda, una reforma tan importante como esta requiere de un factor humano para llevarla a la práctica, para producirla en plena realidad. Y aprovechando tu experiencia como experto en la materia, quisiera preguntarte precisamente esto. Con tu experiencia, ¿cuánto tiempo tardaríamos en formar o bien en reformar a ese factor humano que tiene vicios, prácticas, costumbres toda la vida y que ahora se enfrenta a un nuevo paradigma, a un nuevo sistema? ¿Será factible que en tu experiencia
puñado de años, o tendremos que esperar una nueva generación formada en nuevas universidades, con nuevos libros de texto, con profesores especializados y formados también en este sistema, para que podamos verlo hacerse una realidad, porque de otra manera parecería que sí, en ocasiones hay un choque. El muerto tiene su reloj de oro, su cartera con $1,000, su anillo con un brillante. Aquí en la Ciudad de México, un señor policía bancario encontró en un centro comercial una bolsa de mujer con 45,000 pesos. Para ese señor policía, indudablemente mucho dinero, probablemente el sueldo de todo un año. Devolvió la bolsa. Al día siguiente, en el periódico El Universal, que pues yo diría que es el más importante de la ciudad, apareció en 8 columnas, no que si mataron a Bin Laden o de que si la guerra de Trump, no. Policía devuelve dinero. Y para que entonces apareciera la fotografía del policía, una fotografía de un policía ahí contrito, digamos descompuesto, y su declaración. No, pues es que la verdad me siento muy mal. Mis compañeros ya no me hablan por haber puesto el mal ejemplo. Y entonces, ¿cómo podría de todos modos, cómo podría un señor policía llegar a ese lugar y decir, aquí el motivo del crimen no fue el robo, si el policía es el primero que se roba las cosas? Claro. El 80%, pues, números redondos, el 80% de los agentes policíacos no están certificados. El 75% del sistema policial infiltrado por la delincuencia. Unos 600 municipios que no tienen policía, nada, ni uno. Otros 900 municipios que tienen menos de 20 agentes, que apenas cursaron la primaria, que apenas saben leer, escribir, que ganan el salario mínimo, que no tienen ni manera de enfrentar a la delincuencia, ni conocimientos, ni equipo. Ah, ¿eso se pretende remediar? No, ahora ya se desapareció a la Policía Federal, que como sea llevaba 20 años y con vicios y con corrupción y con lo que fuera, pero bueno, así como para de a tiro desaparecerla y vamos a empezar de cero, ahora con la Guardia Nacional. Pero, ¿y esas policías estatales, esas policías municipales? En el actual presupuesto se les redujo a los municipios, creo, que en un 70% o en fin, esos dineros que se les daban y que apenas alcanzaban. No hay una verdadera voluntad de empezar con esa primera pieza del rompecabezas. Sin esa primera pieza, insisto, el rompecabezas no se puede armar. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿20 años? 20 años. Claro, sin duda el factor humano, y empezando con los policías. El policía municipal, que el propio Código Nacional lo califica como el primer respondiente, como tú bien señalas, que es el primero que llega al lugar de los hechos y que requiere tener un mínimo de formación, conocimiento, no solamente para identificar que se ha cometido un delito, sino algo mucho más importante, que también lo detallabas, Juan, el cuidar
que sus actuaciones se apeguen a la ley para no viciar la actuación, no cometer un ilícito y con esto favorecer a un delincuente, evitando en buena medida que la justicia llegue al caso concreto. Hace unos años platicaba yo con el director de Seguridad Pública de Sinaloa, y me decía, Juan, hay municipios donde tengo un policía con bicicleta. Para todo el municipio. O 2 policías. Caray. Si detienen a uno, lo tienen que poner inmediatamente a la disposición del Ministerio Público. Nada más que el Ministerio Público queda a 78 kilómetros de ahí. Y entonces, supongo en los diablitos de la bicicleta, echaban ahí al responsable y para que pedaleando a 70 kilómetros lo entregaran al Ministerio Público. Pero mientras tanto el municipio ya se quedó sin policía. Claro. No, pero y mientras tanto, pues a lo mejor ya no fue inmediatamente la puesta a disposición. No, bueno, y entonces inmediatamente, y porque se violó eso, pues ahí se lo ponen en... Es decir, es un sistema, desafortunadamente, Raúl, maravilloso, pero de momento, absolutamente ajeno a nuestra realidad. Y además te voy a decir algo. Por más que muchos no lo reconozcan, porque se autonombran los padres de este sistema, traído, impuesto por los Estados Unidos de América. Porque cuando se pretendía comenzar, USAID, que es una organización del Departamento de Estado norteamericano, a muchos, pero a mí, me fueron a ver para que nos convirtiéramos en los promotores. Pues yo, por lo que fuera, no le entré a eso, pero por eso supe. Si nosotros leemos, entre más leamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, no, lo voy a poner de otra manera. Yo aprendí el sistema no leyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, viendo las películas de los juicios norteamericanos, Con eso. porque es, a ver, aquí está detenido, pero bueno, entonces llega la policía, pero entonces primer respondiente, pero entonces preserva, pero entonces llegan los expertos, los peritos, pero y entonces la policía entrevista, pero y entonces hay un detenido, pero entonces lo llevan ante el juez, pero entonces el señor juez le pregunta si se reconoce culpable o no, pero entonces ahí le formulan imputación, se reconoce o no se reconoce, ahí hay una medida cautelar, prisionamiento, prisión o no prisión. Es decir, espérame, quiero aprender este nuevo sistema. A ver, todos los videos que pueda de juicios norteamericanos en películas. Y la apertura inicial de la audiencia de oralidad y entonces con esa presentación y luego el fin. Pero ajeno a nuestra realidad. El sistema no sirve, dicen muchos. No, espérate. Y entonces es como si aquí a México nos hubieran traído el portaaviones Nimitz, Reagan, Bush, que aprietas un botoncito rojo y sale un arma atómica y destruyes un continente. Y luego, pero para que surque en Xochimilco. Y para que los trajineros de Xochimilco lo hagan surcar. No, ese portaaviones no sirve porque, pues digo, no lo sabemos echar a andar. No camina, no surca. ¿Qué nos sirve? Entonces, el problema son los operadores. Hay buenos señores, desde luego, buenos policías, hay buenos señores agentes del Ministerio Público, fiscales, porque además ahora ya todo es diferente ya no es confesión, no, es reconocimiento de culpabilidad. Ya no es expediente o averiguación es carpeta de investigación. Ya no es ejercicio de la acción, es judicialización. Ya no es, pero ya no es lo que al final de cuentas era. Y que a lo mejor de alguna manera, y en tanto nuestros cientos de años de doctrina, de experiencia, de jurisprudencia, de operatividad, no, cero. Así como deshicimos a la Policía Federal,
deshicimos todo lo anterior para adoptar esto nuevo. Los jueces en este sistema son los mejores. Pero entonces eso representa una según, porque si hay una pieza del rompecabezas que pues nada más no, pero hay otra mega pieza del rompecabezas que entonces sí, esa mega pieza es la que va a suplir a todas esas, bueno, no, ni siquiera suplir, a, a imponerse a todas esas. A ver, explíqueme, señor fiscal, porque ahora es fiscal. ¿Por qué es fiscal? ¿Por qué ya no es procuraduría? ¿Por qué ya no es agente del ministerio? No, ya es fiscal. Bueno, está bien, fiscal. A ver, señor fiscal, explíqueme su teoría del caso, pero además oralmente, porque pues ya estamos en un sistema de oralidad. Y te das cuenta de que lo explican, claro, oralmente, porque lo leen, porque están leyéndolo. Pero además, fíjate con qué gravedad. Por supuesto que qué bueno que casi todos los imputados puedan enfrentar sus enjuiciamientos en libertad provisional. Qué bueno, qué bueno. Pero el problema es que mientras que en los Estados Unidos quien viola una libertad provisional comete un delito federal, el FBI lo busca hasta que lo encuentra, y si no hay, como en el viejo norteamericano, cazas recompensas, que lo agarran y lo echan a la cajuela y luego se lo llevan y lo entregan. Aquí en México, ¿qué operadores tenemos para encontrar a esos que ya no regresaron? Un día en uno de los estados, creo que Durango, creo, no, me invitaron a que presenciara la inauguración de un juicio oral. El Poder Judicial, el señor gobernador, el legislativo. Y ese a quien habían, por decir, caucionado, habían dejado libre provisionalmente, ya no llegó. Ya no llegó. A ver, salgan y busquen a uno que a ver si... Ahí para que continúe la audiencia. Sí, va a haber uno que vaya pasando por ahí, que pues ahí le pagan y que venga. Ese es el tema. Entonces, mientras que no tenemos todo eso, ¿qué es lo que ahora le echamos la culpa al sistema? ¿Y qué es lo que pretendemos? Contrarreformarlo. Que sean nada más 5 delitos los que obliguen a prisión preventiva, los que de a tiro, contrario a la presunción de inocencia. Yo apenas te voy a enjuiciar para saber si cometiste un delito y eres merecedor de una pena de prisión, que te impongo desde el primer día del enjuiciamiento, bueno, no como pena, como un medio preventivo para que no te escapes. Pero contrario a la presunción de inocencia. Vamos a tratar de que sean los menos delitos. 5. Ahorita creo que ya vamos en 20. En un cierto momento, cuando eso de delitos graves y que se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales, se trató de que casi ningún delito fuera grave. Y eran como 100. Y al rato ya eran como 400. Porque entonces todo lo queremos hacer grave, todo lo queremos enjuiciar de esa manera. A ver, por ejemplo, tenemos un señor presidente que dice todos los días, imagínense ustedes, el delito de corrupción no era un delito grave. Bueno, yo creo que sí era un delito grave y se castigaba gravemente. Bueno, no era grave para el aprisionamiento preventivo. ¿Qué tiene que ver el aprisionamiento preventivo con el día de mañana una condena? En los Estados Unidos de América se enjuició a ese señor Madoff, Bernard Madoff, algo así, que fue el más grande defraudador en toda la historia del mundo. Durante todo su juicio estuvo en libertad provisional. Lo condenaron y le impusieron cadena perpetua. Y ahora ya está. Allá a nadie se le ocurre eso de que, no, vamos a volverlo delito sin caución, por decir, ¿no? Ahorita estamos contrarreformando el sistema para parcharlo. Y lo que luego además me parece peor es que muy, muy injustamente le estemos echando la culpa a los jueces
a los poderes judiciales por esas liberaciones. Esos jueces corruptos, ignorantes, que no mantienen presos a los delincuentes, pues, pero, ¿y con qué pruebas? No, bueno, pues sin ninguna, pero, pues, ¿por qué no los mantienen presos? Estamos metidos en un lío. Sin duda. Y estamos en una dinámica también en la que, como bien lo señalas, Juan, importamos conceptos, figuras, instituciones, válgame, un sistema de procesamiento criminal o penal para una sociedad, para una cultura distinta. Si tuviéramos los policías que se tienen en aquellos países de los cuales se traen las instituciones, seguramente podrían trabajar en igualdad de circunstancias. Si tuviéramos la manera de pensar de una sociedad respetuosa de la ley, que en todo caso está dispuesta, ¿verdad?, a sufrir la consecuencia ante cualquier desviación o incumplimiento de la norma, sin duda que el sistema funcionaría, pero algo un poquito más delicado, Juan, el que de repente mexicanicemos el sistema y que entonces lo vayamos desviando con reformas, y si el sistema privilegiaba por naturaleza la libertad personal, ahora nos parezca que para los mexicanos requerimos en todo caso matizarlo y ampliar los delitos bajo los cuales de ninguna manera un presunto inocente podrá estar en libertad, aunque no tenga idea yo de que sea culpable, pero simplemente por conciencia o bien por costumbre o por idiosincrasia. Y lo mismo otras figuras. Revisamos aquí precisamente el acceso a la carpeta de investigación. Ah, El acceso que, bueno, el sistema plantea originalmente que sea un acceso abierto, sin ninguna limitación, para garantizar que quien sea inocente pueda tener todas las ventajas y el sujeto que sea responsable pueda también defenderse y enfrentar a la justicia. Pero tal parece que también vamos a una dinámica en donde, por excepción, podemos mantener en secreto alguna investigación o documentos o la carpeta de investigación hasta que lo vincule a juicio, no vaya a ser que se defienda de una buena manera y no pueda cumplir con la función. Entonces, parecería que el sistema sí es un sistema importado, pero que lo estamos mutando, cambiándolo, transformándolo, y el problema es qué va a quedar del mismo y hacia dónde o en dónde va a terminar. Cuando observamos que en algunos lugares del país solamente existe, por ejemplo, un servicio médico forense en todo el estado, y tú lo describías muy bien, un policía que va con el detenido en su bicicleta a 70 kilómetros. Pero agreguemos un dato adicional. Tendría que llevar también el cadáver al servicio médico forense a ver si lo encuentra. Está disponible para que se practique la necropsia de ley correspondiente. O lugares donde observamos servicios médicos forenses que contratan cajas de trailers y que están por ahí abandonadas por las ciudades con cadáveres a los cuales no se les ha practicado esta, este dictamen, esta necropsia de ley, esta autopsia, y por consecuencia entonces el sistema pues parecería ser que no nos ayuda o no permite o el personal no logra traducir en una plena realidad. Cadáveres sin autopsias, necropsias adecuadas. vamos a suponer que detienen a una persona en flagrancia acusada de haber privado de la vida a otra. Así es. Y quién sabe cómo Dios dice, lo logran poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público, que tiene 48 horas para mantenerlo detenido. Pero, ¿y si en las 48 horas ese servicio médico forense no rinde un dictamen de necropsia, determinando la causa de la muerte, que fue privado de la vida y además por esta persona? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? A mí hay señores jueces, bueno, no a mí, en mesas redondas, señores jueces que han dicho, y con toda razón, a mí me han puesto detenidos, me ha puesto a mi disposición detenidos a la 49 horas. Los he puesto en libertad. Oiga, pues porque la ley dice 48, no dice pues más o menos 48. Ese es el tema. Mira, respecto de la prisión preventiva, y cuando yo justamente estudiaba, leí un libro de Francesco Carneluti, cuyo título me parece que lo dice todo. Lee uno el título y ya no tiene que leer el libro. Se llama Las miserias del proceso penal. Y ahí decía, como la mayor de las miserias, la prisión preventiva.
la justicia humana hace sufrir a los hombres, no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un enjuiciamiento, un encarcelamiento, que es una tortura. Ahora a eso estamos volviendo, en tanto la prisión oficiosa y la prisión a petición del Ministerio Público, pero a veces, un poco como a contentillo, como que pues porque si no, pues, se nos va a escapar, suponte. No, no, no se nos va a escapar, se va a escapar y no vamos a tener manera de encontrarlo. Claro. Oye, Juan, y el tema del policía, sin duda que preocupante, el tema de la labor del Ministerio Público, fundamental, pero en el juicio oral, en la audiencia, el papel de los peritos, Juan, tu opinión respecto de ese papel tan importante que debe jugar un grupo de expertos, conocedores en diferentes artes o ciencias, que van a permitirnos determinar si la causa de la muerte, o si el arma utilizada, o si una fibra, una sustancia corresponde o no. ¿En qué condición nos encontramos y cómo nos enfrentamos en las audiencias ante esta circunstancia? ¿Ante qué tipo de personal pericial? Mira, a ver, Raúl, a mí me parece que se han sobredimensionado cualidades de este nuevo enjuiciamiento. Es que es público, todos los Bueno, juicios eran públicos, siempre lo fueron, ¿verdad? La siempre audiencia lo fue pública. fueron. No, bueno, pero es que es, es oral. Bueno, sí, claro, hay una gran oralidad, pero pues también en el otro sistema había una oralidad. Y te voy a decir lo que sí yo creo que es lo más importante de este nuevo enjuiciamiento. El que antes y en la investigación previa, el agente del Ministerio Público, por decir, se despachaba con la cuchara grande. Porque pues, tenía fe pública, porque todas las diligencias practicadas ante él, digamos, hacían prueba, porque la garantía de audiencia no aplicaba en la averiguación, sino en el proceso, porque entonces era absolutamente válido que supieras del tema hasta que te aprendían, y ahí sí entonces para que te defendieras, pero pues ya que te defendías, si ya el denunciante, los testigos de cargo ni siquiera comparecían al juicio, nunca los podían encontrar y pues no, ya no, pero lo que dijeron lo dijeron y ya se prueba. Bueno, para peor, además tú confesaste, digamos. A mí me parece que la mayor importancia de esto, lo más importante de esto, es que solamente ahora, ante el juez de oralidad, es que esos datos que el señor agente del Ministerio Público recabó en su carpeta de investigación, hacen prueba, recibidos por el juez de oralidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Para que además los jueces de oralidad ahora sean como los jurados norteamericanos. Los jurados norteamericanos, que son los pares de los enjuiciados, no saben derecho. Así es. Bueno, los jueces en los juicios son los que guían el juicio, pero los que determinan, los que fallan, los que dan el veredicto, son esos pueblo, Ciudadanos. ciudadanos, en conciencia. Ahora ya no hay reglas de valoración de las pruebas. Ahora el juez, en tanto su conciencia, en tanto lo que ahí percibe, pues es que emite su fallo de culpabilidad o de inocencia. Muy bien, está muy bien, sí, qué bueno. Pero ¿y si en esa audiencia los expertos, peritos, que bueno, ahora son testigos expertos, y etcétera, etcétera, no se saben desempeñar? Pero a ver, yo me pregunto, ¿se podrán saber desempeñar en tanto las necropsias? Si estamos hablando de 80,000 homicidios, Mm. si estamos hablando el año pasado de la comisión de 30 millones de delitos. Y entonces este nuevo sistema, y lo han dicho todos los hacedores del sistema, le apuestan a una sola cosa, que nada vaya a juicio, casi nada vaya a juicio, que todo sean criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios,
suspensiones, sentencias suspendidas, bueno, etcétera. Que vaya nada más a juicio lo que de a tiro tenga que ir a juicio. Delitos contra el orden público. Nada más que en los Estados Unidos de América, que tienen más de 250 años con estos juicios, con experiencia, con doctrina, con jurisprudencia, con operadores. No, no, espérame. Con dinero. Solamente el 5% llega a juicio. Si llega el 6%, el sistema se colapsa. Aquí el sistema no se ha colapsado en tanto que un juzgado tiene que estar dedicado a un juicio, a uno, el viaducto, el periférico, a la circulación de un carro, de aquí a que termine su recorrido. Y luego otro. ¿Cuántos juicios ese juzgado de oralidad va a poder, digamos, substanciar? Ok. Ah, es que vamos a substanciar muy poquititos. Ahorita el 1%, en tanto la impunidad. Pero ¿y si tenemos policía? Y si los policías investigan, descubren, los fiscales acusan y para llevar a juicio de oralidad los delitos contra el orden público, el sistema entero se colapsa. Ah, no, pero espérame, no. Para que no se colapse, existe el reconocimiento de culpabilidad, los procedimientos abreviados. Si ya te reconociste culpable, pues ya no te vamos a llevar a juicio, pues ya para qué te llevamos a juicio. Oye, pero espérate, y si soy inocente, ¿por qué me voy a declarar culpable? Pues porque todos, incluyendo los defensores, abrumados hasta aquí de trabajo, convenzan a esos imputados, a una negociación. Bueno, no, ve al día de tu juicio dentro de 2 años, mientras tanto privado de la libertad. Si eres culpable, ¿por qué te vas a reconocer culpable? Pues porque puedes negociar hasta la tercera parte hasta la tercera parte de la pena mínima. Y entonces, ¿qué justicia? Para peor, nuestra justicia, Miguel, y tú lo sabes, es una justicia, no, yo diría injusticia penal para los humildes, para los pobres. Para esos pobres, a los que con este enjuiciamiento a lo mejor les estemos perpetuando lo que cuando yo era niño leía en la prisión de Lecumberri, escrito en una pared, que todos sabemos. En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Al 90% de los procesados los defienden heroicamente los defensores de oficio. Ganan 10,000 pesos, no en la materia federal, la materia común. Defienden un promedio de 250 casos. Pierden el 94% de los casos que defienden y el 42% son inocentes, que a lo mejor se quedan para siempre en la prisión, no por ser culpables, sino por ser pobres y haber sido defendidos por un pobre defensor. Entonces, es un sistema absolutamente ajeno a nuestra realidad. He escuchado con mucha atención, Juan, lo que llamaría un discurso lógico, una radiografía de un sistema por un hombre que ha vivido 50 años de experiencia. Esa lógica en la exposición de una idea con tanta claridad debería de ser una experiencia para poder hacer un balance de las cosas. Sin lugar a dudas, me lleva a muchas reflexiones lo que has señalado cuando el legislador señaló que habría que abandonar ese sistema donde todo acusado era culpable hasta que no demostrara lo contrario. Y que debería de prevalecer un nuevo sistema sustentado en un principio, la presunción de inocencia. El acusado es inocente hasta que no haya una sentencia firme que determine su culpabilidad. Es el Ministerio Público quien tiene la carga de probar esa culpabilidad con pruebas lícitas. La perversidad que llamas
donde las actuaciones del Ministerio Público bajo el principio de inmediatez prevalecía sobre cualquier otra actuación. Recuerdo aquel caso de una persona aparecía con 50 quemaduras de cigarro en la espalda y se sostuvo que, si bien es cierto, cuando ingresó a Galeras no tenía esas quemaduras, tampoco lo es que hubiera demostrado plenamente que quien infirió esas lesiones fueron los elementos policíacos. Y en su caso de haberlo acreditado, tampoco demostró plenamente que lo hicieron con el fin de que aceptara su culpabilidad. Sí. Sin lugar a dudas, una enorme reflexión en palabras tan lisas, tan coloquiales, tan llanas. La reforma constitucional de un sistema acusatorio y oral sustentado en la presunción de inocencia nos conlleva también a una reforma a los derechos humanos, el juicio de amparo, en donde las autoridades tienen una gran función en el ámbito de su competencia, la tutela de los derechos humanos. Pero por otro lado, está una política criminal de Estado, el jus puniendi, la facultad o la potestad del Estado de castigar. Tan es así que los principios procesales sostienen que ningún culpable genere impunidad. ¿Cómo lograr amalgamar, equilibrar esos fines de un Estado que podríamos sostener democrático, sustentado del derecho? Un combate eficiente y eficaz contra la delincuencia, que es lacerante, que México ocupa un país de una inmensa seguridad, y por el otro lado, una tutela de los derechos humanos. Yo entiendo que el punto débil está en los operadores de un sistema procesal ajeno a nuestra propia naturaleza, donde el punto álgido del rompecabezas es la policía, donde se detiene a una persona adelantando una pena para que tenga un proceso penal. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Habría pensado, como tú señalas, de este defraudador norteamericano. ¿Recuerdas el deportista sudafricano que le imputaron haber privado de la vida a su novia? Todo su proceso estuvo en libertad. El conductor del tren en Santiago de Compostela, donde perdieron casi 50 personas la vida, su proceso estuvo en libertad. El capitán del navío italiano turístico, todo su proceso estuvo en libertad. Sin lugar a dudas, nuestro contexto cultural, nuestro contexto social tendría que ser analizado bajo una teoría de la realidad. Pero si nosotros esperamos una evolución social de un pueblo culto, de un pueblo que esté amalgamado en cuestiones del derecho, de la ética y de la moral, podrían pasar muchas generaciones. ¿Qué hacer ahora? No como un remedio infalible y eficaz en tu experiencia, Juan. Desde luego que vislumbro, por ejemplo, profesionalizar a la policía, tantos jóvenes que podrían, con un buen sueldo, con una perspectiva de profesionalización con muchas partes del mundo, optar por ser policías para tratar de cambiar esos aspectos. Una escuela judicial donde se forme a los fiscales y a los jueces en las mismas aulas, como acontece en casi todas partes del mundo. Un contexto educativo para lograr transformar a nuestras futuras generaciones. Veo una radiografía muy interesante, pero en esa propia preocupación, ¿será factible que bajo la ponderación y en cada caso particular, como acontece en todo el mundo, el juez puede determinar si un imputado está en prisión preventiva o está en libertad sin necesidad de que la norma oficiosamente, sin debate y sin contradictorio, estigmatice a las personas para estar privadas de su libertad en una prisión anticipada? Claro. Te hago una serie de consideraciones en ese análisis. Juan Velázquez no es tan solo un litigante, es un profesor, es un académico.
Juan Velázquez es un conferencista. Juan Velázquez es un comprometido socialmente. Recuerdo hace algunos años que dimos una conferencia en el Club de Banqueros y platicábamos, no sé de qué temas, y una señorita nos pidió que en una hoja, éramos 4 los conferencistas, escribiéramos lo más relevante de lo que habría acontecido en nuestra vida académica, en nuestra vida personal. Me imagino que para leerlo como currículum a la hora de dar nuestras palabras que nos corresponderían en el turno conducente. Coincidentemente, será por la plática que teníamos, que nada más pusimos nuestro nombre. Tú pusiste Juan Velázquez y yo puse Miguel Ángel Aguilar. Y la señorita regresó muy enojada. Dijo, oiga, si les dije que me escribieran lo más relevante, lo más importante, lo más sobresaliente. Yo voy a omitir decir la razón por qué escribí mi nombre, pero yo escuché decirte a ti lo que despertó una inmensa admiración. Juan Velázquez es mi nombre y es lo más importante que tengo. Y en el que aflorabas una dignidad, una ética, un prestigio. Por eso tienes una inmensa admiración. Eres un hombre consciente. Te escucho con una inmensa atención. ¿Qué hacer para amalgamar? Porque la criminalidad nos lacera. ¿Cómo equilibrarlo con la tutela de los derechos humanos? ¿Cómo poder ponderar el caso particular para poder determinar? Porque indiscutiblemente hay personas que necesitan estar en su proceso en prisión preventiva. Pero los derechos no son absolutos, ¿sí? Y menos los humanos, salvo la dignidad, la prohibición de la tortura. Hay cuestiones que no las vamos a debatir. ¿Cómo en esa experiencia lograr ese equilibrio? ¿Cómo confrontar lo que tú hasta este momento con tanta profundidad nos has hablado de la teoría de la realidad? Pues esa es la realidad que tenemos. Dice Raúl y dice bien una palabra que él dijo, mexicanizar. Todo el mundo emplea la palabra tropicalizar a nuestro modo, a nuestra manera, descontextualizando. Y el enorme compromiso de las universidades, de la formación de juristas para pensar en una nueva dialéctica. Un contexto que necesita confrontar muchos retos. ¿Qué piensas de estas reflexiones, Juan? Miguel Ángel, tus reflexiones nos muestran un problema, una realidad problemática muy, muy, muy compleja. Yo creo que aún en el anterior sistema sí había la presunción de inocencia que se desprendía del texto constitucional, de los códigos procedimentales, en tanto que en caso de duda se debía absolver el indubio pro reo. Esa película, para mí muy desafortunada, de Presunto Culpable, donde sí, efectivamente, se detiene preventivamente a uno y se le mantiene en una prisión miserable de la Ciudad de México, como son, inmersas en la miseria, en la desolación, en la promiscuidad. Pero, ¿y qué tenía que ver el Poder Judicial con el mandato de la prisión preventiva y luego, para peor, con una cárcel? Pero para que al final de la película un señor magistrado del Fuero Común del Tribunal Superior dijera, ay, 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 me tardé no sé cuántas horas en convencer a mis compañeros de que había una duda razonable, en fin, de la culpabilidad, y ante esa duda y en el indubio pro reo, pues fue que lo absolvimos. Es decir, la presunción de inocencia había. Para condenar requieres prueba plena de la culpabilidad. Okay. Bueno, pero bueno, ahora es, digamos, más expresa esa presunción de inocencia. Está bien. Pero una presunción de inocencia que pues estamos otra vez, digamos, revirtiendo, porque cada quien, empezando por el señor presidente, quiere volver grave
pues todo lo que se le ocurre. Bueno, ya volvieron grave, pues que el ¿qué? Eso, Huachicoleo. eso. Y volvieron grave la corrupción, porque imagínense, no era delito grave. O sea, la mentalidad de que debes de castigar desde el principio, es decir, desde el momento de la acusación. Y a eso vamos. Respecto de eso que dijiste, a mí me parecería que a los señores jueces se les debiera de dar la potestad para resolver respecto de la prisión preventiva. Obliga a prisión oficiosa el homicidio con agravantes. Bueno, sí, pero ¿y qué? Todos los acusados de homicidio calificado los acaban condenando. Bueno, si es la señora mata viejita, sorprendida en flagrancia y estrangulando a una, pues, pero ¿y si es un señor que nació aquí, tiene su casa aquí, la puede hipotecar para darle en garantía, sus hijos van a la escuela, tiene su trabajo, su cuenta de banco, acusado de homicidio, a ese no le puedes dar libertad provisional? No, porque la ley dice que no. Y porque más y más y más y más y más delitos van a decir que no. Y otra vez vamos a hacinar las prisiones y otra vez vamos a volver a esas prisiones o vamos a mantener esas prisiones como universidades del crimen. Mira, todas las conductas que nos desagradan las queremos convertir en delito. En Guanajuato se pretendió convertir en delito el que los jóvenes se besaran en el callejón del beso. Oye, pero pues es que verlos besarse es muy desagradable. Bueno, pues imponles una multa, hazlos que se besen 24 horas hasta que se harten. Aquí en México poner anuncios espectaculares, que se fotografía a una mujer sin su consentimiento, que sí, son conductas reprobables, pero acoso sexual en lugar cerrado, el que un pelafustán en el metro tocara a una mujer, para que entonces lo encarcelaran preventivamente y para que se haya transformado de tocador en secuestrador, en violador, en homicida, en narcotraficante. Todo lo queremos convertir delito y ahora todo lo queremos encarcelar desde el principio. Bueno, porque tenemos un sistema que no responde a la realidad de que si dejas a uno libre provisionalmente, pues ahora sí que ya no regresa. Pero, como dice Raúl, entonces ahora, pues este sistema vamos a mexicanizarlo y vamos a desfigurarlo, y al rato vamos a estar como estábamos antes. Te voy a decir algo que no entiendo. Por supuesto que debe de haber concentración y continuidad en los juicios. No como antes, ya sabemos de que una audiencia hoy y otra dentro de 2 semanas y otra en 3 años. No. De principio a fin, lo cual congestiona los juzgados. Pero bueno, digamos. Como esto tiene que ser continuo, concentrado y continuo, la audiencia la vamos a empezar a las 6 de la tarde y son las 10 de la mañana del día siguiente y sigues, porque tiene que ser continuo. Pero espérame, ¿qué no romperías la continuidad, lo harías descontinuo? Si dijera, señores, como en Estados Unidos, que diga, a ver, el testigo que está obligado, el imputado, que ya si se presta a declarar, está obligado a declarar. ¿Usted fue quien mató? Y el señor juez, no, no responda. Mire, son las 12 horas, hora del lunch, 1 hora de receso. No, hasta mañana, son las 5 de la tarde, yo me voy a jugar golf. Y al día siguiente sigue. Véame, es una continuidad, como cuando en las audiencias civiles se absolvían posiciones y pues eran 350 preguntas y el juez decía, no saben qué, ahí muere y continuamos la semana que entra. Ve la manera absurda dice, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales,
si, que los imputados, en fin, no podrán comunicarse entre ellos, este cuento. Algo así. A ver, sepárenla a los imputados, sáquenlos de la sala del juzgado. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? Porque aquí dice que no podrán comunicarse entre ellos. Pero, señor juez, los tiene usted presentes. Adviértales que no pueden comunicarse y si se comunican, pues sanciónenlos. ¿De dónde los sacan? Eh, Ahora usted está dispuesto a declarar, señor imputado. Sí, señor juez. Muy bien. Su defensor no puede comunicarse con usted. El Código Nacional de Procedimientos dice que no. Nada más que la ley de amparo dice, se estimarán violadas irreparablemente las garantías del imputado si se le impide comunicarse con su defensor en cualquier diligencia. Es un sistema que ya estamos pervirtiendo. Como antes lo pervertimos, cuando esas historias de que, a ver, lo van a interrogar a usted. No vaya a contestar antes de que yo, el secretario, califique de legal. Bueno, a ver, ¿qué va a preguntar defensor? Pues bueno, entonces yo repito y le digo, no, usted me tiene que responder a mí. Y ya que me respondió a mí, yo le dicto y entre lo que preguntó el otro, entre lo que yo sé, pero espéreme, ¿por qué no podía ser directo? Pues, pues porque nadie lo hace directo. O sea, y como los jóvenes apenas están, digamos, aprendiendo y entonces, por ejemplo, lo del protesto, ¿qué decía? ¿Protesto lo necesario? Porque, que todos sabemos, porque antes tenías que protestar que eras mexicano, que estabas al corriente del pago de las rentas, que no tenías una hipoteca, y como a alguien ya le cerraban la oficialidad de partes, pues protesto lo necesario. ¿Y por qué pones protesto lo necesario? Pues porque así se pone, y pues si no lo pongo no va a ser que me desechen mi promoción. O sea, me explico. En los alegatos, reproducir las jurisprudencias, 50. Espérame, ¿que no están conectados en línea? No puedes simplemente decir, según el JUS o ya como se llame, registro tal. Todos aprendemos a desempeñarnos con unos ciertos vicios que al rato se vuelven práctica. No, se vuelven ley, porque la práctica, bueno, ya sabes eso, que no sé ni bien cómo es, ¿no? La ley, la costumbre. Ya estamos pervirtiendo el sistema con reformas y con prácticas viciadas. Señor juez, por favor, ya me quiero ir a dormir. No, pues señor juez, llevamos 22 horas aquí y son las 7 de la mañana, pero de 2 días después de que empezó. Aquí dice continuo. Quiere decir a morir. Oye, pobres jueces. Miguel Ángel. Eso es lo que tenemos. ¿Qué reflexiones nos realizas y nos haces un contexto? Muy interesante los juicios abreviados, en donde por aceptar el hecho imputado se termina anticipadamente el juicio. ¿Qué impresión tienes a este respecto? El que la ley con razón dice, bueno, el señor juez aprobará ese reconocimiento de culpabilidad, esa petición de procedimiento abreviado, si es que hay los datos de un delito y de una probable responsabilidad, o sea, que no nada más porque ya me convencieron y me declaro culpable. Pero si esos son los datos que arroja una carpeta de investigación, si ya esos datos no se pueden rebatir en un juicio de oralidad, si un señor juez aquí entre nos tiene 250 juicios en su agenda y si pues le proponen deshacerse de unos cuantos, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los fiscales? ¿O qué harían los fiscales? ¿Qué harían los defensores?
Entre menos juicios tenga yo, mejor. Me voy a empezar a deshacer de todo eso. Que eso es lo que pasa en los Estados Unidos de América. Como te dije, nada más el 5% llega a ese juicio de oralidad. Aquí no, porque el 5% no se descubre, no se lleva a juicio. El día que tuviéramos, insisto, ya lo dije, esa policía eficiente, ese ministerio público y que atiborrara de juicios de oralidad a los tribunales, ¿cómo? ¿Cómo, Miguel Ángel? No se puede. Antes un señor juez estaba en su privado, pues dictando 14 sentencias en un día, porque tenía 5 secretarios que además, si ahorita ya no, ¿cómo? Esa es nuestra realidad. ¿Recuerdas que en nuestra Constitución, en el artículo 20, recuerdo anteriormente en la fracción novena, existía la figura del defensor Sí. y hablaba el licenciado en Derecho de la persona de confianza? Y ahora en nuestro artículo 20 se reitera como un derecho del imputado el derecho a la defensa. Y se establece en el Código Nacional lo que constituye la defensa adecuada. El defensor licenciado en Derecho que debe de ejercer una defensa técnica distinta o coadyuvante a la defensa material del imputado. Juan, ¿cuál es el reto de un defensor en el sistema acusatorio? Bueno, mira, antes, había la garantía, por supuesto, de esa fracción novena de tener un defensor. Nada más que la corte decía, lo que importó fue que tuvieras un defensor, no que tuviera defendido. Pues ahora sí eso no es imputable a la autoridad judicial, al juez, pues si no te defendieron, pues oye, la próxima vez escoge mejor. Por eso se le agregó el calificativo de adecuada. No, nada más defensa, adecuada. Y se obligó en el Código de Procedimientos Penales a la reposición del procedimiento si el tribunal de alzada de apelación de segunda instancia advertía que la defensa había sido inadecuada. Okay. ¿Cuál es el reto ahora de los defensores? Llevar a cabo una defensa adecuada. Pero si soy defensor de oficio, no en la materia federal, yo 6 años fui miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con un jefe que tuve, bueno, Esquinca, cuando había 3 jueces penales de distrito en la Ciudad de México, él era uno de ellos. Bueno, espérame, déjame contarte esa anécdota. Me pidieron que presentara un libro de él. Y a Margarita Luna y Juan Silva, bueno, ¿no? Y pues todos hablaron del libro. Y yo dije, yo quiero hablar de que cuando era un jovencito, me presenté ante un juez federal que era Esquinca y que me recibió, y para que saliera yo absolutamente, no me acuerdo cómo dije, pero algo así como decepcionado, decepcionado de ver que un jovencito ya era juez de distrito y yo era apenas un litigante ahí que empezaba. Bueno, al rato Esquinca fue mi jefe, bueno, por decir mi jefe, ¿no? En el instituto, y conocí la calidad de la Defensoría Pública Federal. Pero en la materia común, oiga, licenciado, venga a asistir a su defendido. ¿Cómo se llama? Pero, ¿y de qué lo acusan? Y pues, cuando tú sabes que los juicios se pierden o se ganan por una palabra, por una palabra, por una palabra. Cuando yo era jovencillo, defendí un homicidio. Un muchacho que era acosado por otro, bullying, cumplió 21 años, la mayoría de edad. Y en la fiesta del cumpleaños, el bullying, bueno, no sé cómo se diga, el acosador, lo molestó. Este ya había tomado alcohol. Tomó un cuchillo del pastel y le dio de puñaladas hasta que se quebró la hoja.
tomó la botella del alcohol, la quebró y le dio de tajos en la yugular hasta que lo destrozó, lo mató. Lo detuvieron. Oiga, señor, pero joven, pero ¿y por qué hizo esto? Fíjate. ¡Ah! Porque me caía gordo. Textual. Lo condenan en primera y segunda instancia por homicidio calificado, porque se estimaba premeditado el homicidio cometido con brutal ferocidad. Espérame, ¿qué más brutal ferocidad que esa? Llegó un amparo directo con el señor ministro don Ernesto Aguilar Álvarez. Lo fui a ver en una Semana Santa y mi licenciado se conmovió de mí porque pues, era un... Aquí está mi proyecto en contra, negando el amparo y confirmando los 40 años de prisión. Nos vemos después de Semana Santa. Me puse a rezar como loco, aprovechando que era Semana Santa. Estudié y fui y lo convencí de que brutal ferocidad, fíjate, no era matar así como había matado, sino con ausencia de motivo. No un motivo legal, porque entonces ya habría una justificación. No, sin motivo. ¿Por qué lo mató? Pues sin motivo. Aquí había el motivo de la brutal, de la que le caía gordo. Le quitaron la calificativa, y entonces ya homicidio simple, y bueno, toda esa historia. Un expediente de 100,000 hojas, lo ganas por me caía gordo, pero encuéntralo. Y si tienes 250 casos, un día los señores defensores de oficio que me nombraron defensor honorario o algo, es que licenciado, usted nunca ha perdido un caso. Sí, sí es cierto, nunca he perdido un caso. Porque he defendido uno. Si defendiera 200 como ustedes, habría perdido todos. Miguel Ángel, esa es nuestra realidad. Esto es un defensor, tiene que tener una estrategia. Claro, tienes primero que conocer, fíjate lo que a mí me enseñaron cuando comencé a litigar. Tienes que conocer la ley tan bien, la ley, la jurisprudencia, tan bien, la doctrina, tan bien como tu adversario, pero tu expediente mejor para ganar. ¿Y cómo vas a poder conocer tu expediente mejor si tienes 250 expedientes? ¿Cómo? Es nuestra realidad. Defensores de oficio que tienen una computadora vieja, que inservible, que se la pelean ahí para hacer un escrito. ¿Cómo te digo? Licenciado, aquí mire que el juicio, oiga, ¿cómo se llama? ¿De qué lo acusan? ¿Qué vas a interrogar? Esto es las aportaciones económicas en esa voluntad de una política de poder dar las aportaciones necesarias para que el policía, el defensor, el Ministerio Público, el propio sistema de justicia pueda tener un mejor desempeño en aras de eficientizar, en aras de ser eficaces en un fin estructural. Es necesario entonces hacer las aportaciones Claro, correspondientes. claro. Dinero, 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 dinero. Tú lo dijiste de la policía. Una de las policías más ineficientes y corruptas en el mundo era la Oficina Federal de Investigaciones Norteamericana, el FBI. Y un señor Edgar Hoover, que se quedó 40 años, claro, luego ya volviéndose un dictador, pero 40 años, y que con dinero y con determinación la profesionalizó y la volvió una de las mejores del mundo. Para ingresar aquí tienes que ser profesionista, contador, abogado, pero además pasar todos esos exámenes. Pero, ¿y por qué voy a ingresar? Porque es un orgullo, porque además pues voy a tener no ese sueldo de un corredor de bolsa, pero un sueldo digno que me va a permitir vivir, que me va a permitir tener prestaciones, mandar a mis hijos a la escuela, que me va a obligar a cuidar mi trabajo. Pero aquí, entonces necesitas dinero, pero dinero para todo el sistema. Pero si además de que no hay dinero o el poco dinero, ahora con eso de la austeridad republicana, no sé qué cosa,
lo recortas. Tú sabes que el Poder Judicial de la Federación ya cerró o estaba cerrando las casas de la cultura jurídica, ya, que no existan. Oye, pero y entonces ahí en esa provincia que los abogados no tienen libros, que eran casas jurídicas que tenían 20,000 ejemplares y accesos a... Ya no, cero. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque es un despilfarro. La idea es de que cada estado siga preservándose una casa de la cultura jurídica. Ese, por lo menos he podido escuchar, y en algunos estados que habrían algunos municipios, alguna otra casa de la cultura, por una política de austeridad, tal parece que es el tema, que ya habrá oportunidad de platicar en ese respecto. Miguel Ángel, si no pueden preservar, si los municipios no pueden preservar sus palacios municipales, que se los queman, tú imagínate si van a poder preservar una casa de la justicia. Sí. Y en ese contexto, entonces, hay un problema de política de Estado en donde hay que hacer la aportación económica Sí, para poder hacer el destino a una justicia eficiente y eficaz sí, que pueda satisfacer. sí. Podríamos decir entonces, si hablando en este lenguaje coloquial, que es un problema de fondo, de legitimidad, de recuperar en políticas de Estado la credibilidad y la confianza de Sí, una sociedad en su sí, justicia. sí, sí. Pero si quienes nos gobiernan son los primeros en desacreditar a las administraciones de justicia, oiga, absolvieron a ese. Y entonces a cualquiera se le hace fácil. No, no conociendo el expediente, porque pues eso ya digo. No, no. Viendo. Ay, no, yo sí vi el expediente, es de este tamaño. Sin ver el expediente, descalifican la actuación del juez. Juez corrupto, juez ineficiente, juez que absuelve a criminales. Yo te voy a decir algo y por supuesto, y además públicamente lo he dicho. A mí nunca, Miguel Ángel, nunca ha habido un juez que me haya pedido algo. Nunca he dado. Bueno, Miguel Ángel, no sabría ni cómo. O sea, señor juez, mire aquí, no sabría ni cómo. Pero ¿y entonces quiénes son los que los desacreditan? Ay, pues perdí el juicio. Abogado, el juez se vendió. Es político, pues oiga, ahora sí que, pues ni modo. Un contexto de una justicia eficiente y eficaz tiende a legitimar. Los jueces son un compromiso social y cada uno de nosotros sabemos que la independencia, la autonomía es un baluarte. La formación, la preparación y la selección es otro más. Aprecio mucho lo que dices, Juan. Raúl tiene algunas inquietudes que podríamos escucharlo. Ese extraordinario defensor de los derechos humanos, mucho más que comprobado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Juan, preguntándote sobre estas críticas al sistema, algunas quizás que puedan ser atendibles y otras muy discutibles. Se le acusa de ser demasiado garantista. Es un sistema de justicia que garantiza en exceso los derechos humanos de las partes que intervienen. Preguntarte de tu punto de vista si lo visualizas esto como un inconveniente o como parte de una consecuencia de un sistema que en un país que se precia o que aspira a ser democrático, lo menos que podría esperarse es que respetara no solamente los derechos previstos en la Constitución, sino los que derivan de los instrumentos internacionales, los derechos esenciales, elementales, fundamentales, naturales del ser humano. Pero, no obstante ello, observamos esas críticas. Es que es muy garantista el sistema y por eso salió en libertad el delincuente. ¿Será por eso? ¿Será la culpa del sistema? Los que promovieron estos juicios no exigían un sistema garantista. Bueno, pero no hipergarantista. Pues digo, mi ejemplo es absurdo, ridículo del portaaviones. Es que este portaaviones aquí es demasiado eficiente.
pues, bueno, y entonces, pues como decía el señor juez, que sí, la ley dice que 48 horas para que me lo pongan a mi disposición. 48 horas. ¿Cómo voy a incurrir yo en una detención ilegal, en una si me lo ponen a la 49? Ah, juez, hombre, no sea así, pues cómo tan, pues digo, pues es que la ley dice. El tema es que nosotros no estamos satisfechos con lo que las leyes dicen. No, no. Yo lo que quiero es que la ley diga lo que a mí me convenga. No, no, si la ley no dice lo que a mí me conviene, es una ley injusta. Raúl, nosotros, qué desfortuna, no le tenemos respeto a la ley, porque quien solapa la impunidad, para empezar, es la autoridad. Que cada quien haga lo que se le pegue la gana. Oye, pero, ¿y por qué no aplicas la ley? Porque no soy represor. Oye, pero pues si justamente, según yo aprendí, la característica de la ley es que es coactiva, pues no es de que me guste o no me guste, pues es de que si la incumples, bueno, a fuerza, bueno, te castigan, no, 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 no. Eso es represión. Y entonces, cada quien hace lo que se le pega la gana. Yo ahorita voy a acercar el Palacio Judicial, lo voy a acercar. Y para que absuelvan a uno que además tiene todas las pruebas en contra. Pero, ¿y si mando a la policía pues, para que no tengas ahí secuestrados a los jueces? Si me mandas a la policía, esa policía va a ser la responsable de la violencia, no yo. Y entonces, estamos en un México en el que todo el mundo, todos, hacemos lo que se nos pega la gana, Miguel, sin consecuencias. Violamos la ley sin que haya consecuencias. Cuando el señor Peña Nieto asumió su mandato, los anarquistas y que incendiaron y que, no, 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 pero, y entonces vamos a reformar la ley para que puedan salir libres. Ahora con las señoras mujeres, bueno, las mujeres, que sí, pobres, acosadas, violadas, indignadas, pero eso justifica ir y quemar. Yo le tengo el más absoluto respeto a la ley. Yo creo en la ley. Sí, yo creo pelear contra el sistema con la ley, no haciéndome justicia por propia mano. Ahorita el mensaje es, todos podemos hacernos justicia por propia mano sin consecuencias. Así es, Miguel. Así es. Estimado Juan, hemos estado platicando de varios temas y podríamos sin duda que continuar charlando durante horas a propósito de un tema Mejor ya no. tan importante y trascendente como este. Yo, por mi parte, quisiera agradecerte tu presencia aquí en el Instituto Givo, habernos permitido poder hablar de este tema de la justicia penal y sobre todo poder escuchar tus experiencias y vivencias como abogado, como un gran abogado defensor que eres, del que seguramente todos tenemos mucho que aprender y particularmente las nuevas generaciones, estas que están buscando, en todo caso, especializarse, conocer y sobre todo hacer valer la ley y hacer realidad un sistema que ahí se encuentra y que está esperando que se le dé la oportunidad de traducirse en hechos. Porque sin duda, si la ley por sí misma o el sistema por sí solo pudiera encontrar la solución a tantas tragedias en materia de justicia, ya hubiéramos solucionado muchas de estas. Pero lo hemos escuchado y creo que coincidimos. El factor humano es un tema importante. Los operadores del propio sistema, policías, ministerios públicos, jueces, defensores, por supuesto. Pero hay un elemento también fundamental, el presupuestal. Si no tengo presupuesto, si no tengo tóner para la impresora, si no tengo hojas de papel, si no tengo la computadora, si no tengo el salario suficiente para poderme, en todo caso,
mantener a mi familia con este cargo que ocupo, pues quizás perdamos a buenos elementos y entonces, evidentemente, esto propicie que el sistema no funcione. Un último mensaje, Juan, que quisiera darle a nuestro auditorio ya para despedirnos. Confiar ciegamente en los jueces. Ese es mi mensaje. Excelente. Con 50 años de experiencia. Muchas gracias, Juan. Verdaderamente no tengo ninguna representación de ningún juez. A título propio puedes confiar plenamente. En la cabina de control, Eduardo Muñoz y Adriel Mendoza en producción y controles. En una reunión en 2008, Raúl, Juan, se reunieron los presidentes de las Cortes Constitucionales en Brasilia, Brasil. Y ellos, ante el devenir de los sistemas acusatorios en Centro y Sudamérica, se hicieron esos planteamientos que tú nos señalabas y que tan puntualmente has anotado en este día. El presidente de la Corte de Costa Rica señalaba que la importancia de un sistema acusatorio implicaba una metamorfosis de los pueblos iberoamericanos. La metamorfosis hacia una cultura de la verdad y de la legalidad. Por eso cuando se ha preguntado qué tan lejos estamos de la implementación de un sistema acusatorio que corresponda a un reclamo en sistemas de justicia, podríamos decir como lo ha reflexionado en este día. Tan lejos estamos como tan lejos estemos de la legalidad. Muy bueno. De constreñirnos al marco de nuestra norma jurídica que constituye el límite del hacer para resarcir el tejido social. La cultura de la verdad. Una gran cultura que es un enorme pendiente. Me quedo con este mensaje tuyo tan subliminal. Verdaderamente, Juan, espero que todavía queden muchas pláticas más que podríamos realizar. Gracias. Muchas en gracias. el pensamiento de los juristas, en el pensamiento de aquellos interesados que el sistema de justicia funcione en este país y que pensamientos como el de Raúl, el tuyo y en mis propias aportaciones logren hacer esa construcción, esa metamorfosis. Ha sido un honor poder platicar contigo. El mío, estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.